Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por venir y participar en la defensa de tesis doctoral del ingeniero agrícola Ricardo Arturo Varela Pardo. Va a presentar la tesis que se denomina Aislamiento, Selección y Estudio de cepas de Trichoderma spp y hongos entomopatógenos nativos para el control de Botrytis cinerea, Sclerotinia celothiorum, elotiales, Esclerotiania. me complicaron instantáneamente, y Bemisia tabaci, que es una Hymenoptera aleirodidae, en cultivo de tomate Solanum lycopersicum. El director está presente, es el doctor Eduardo Roberto Wright. Las codirectoras es la presente la doctora Claudia Cristina López Lastra y la doctora Cecilia Mónaco. El jurado evaluador está compuesto por la doctora Marcela Inés Schneider, que es ingeniera agrónoma de la Universidad Nacional de Cuyo, es doctora en Ingeniería Agronómica la Universidad Politécnica de Madrid de España, es investigadora principal de CONICET y trabaja en la especialidad de ecotoxicología, particularmente en plaguicidas y control biológico en el Centro de Estudio Parasitológico y de Vectores CEPAVE en el CCCT La Plata del CONICET Universidad. También en el jurado está la doctora Silvia Noelí López, que es bioquímica de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario. Es doctora en Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Rosario. Tiene un postdoctorado en el Instituto de Química de la UNESP en Brasil. Es investigadora independiente de CONICET y profesora adjunta en el área de farmacognosis de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario. Y la doctora Mónica Ricci, que es ingeniera agrónoma de nuestra facultad, es doctora en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata y es profesora titular de la Cátedra de Zoología Agrícola de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad de La Plata. También trabaja en el Centro de Investigaciones en Sanidad Vegetal de esta institución. Bien, ahora puede presentar la tesis con una duración entre 45 y 60 minutos y luego se procederá a la evaluación. Adelante, Ricardo, gracias. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias a los evaluadores en todo el proceso y por estar presente hoy. Muchas gracias a mis directores de carrera. Esta es la presentación, perdón, si me pueden confirmar si se ve bien. Sí, se ve perfecto. Sí. Ya, okay. Muchas gracias. Esta es la presentación de mi tesis titulada Aislamiento, Selección y Estudio de Cepas de Tricoderma y hongos entomopatógenos nativos para el control de Botrytis cinerea, Sclerotinia sclerotiorum y Bemisia tabaci en cultivo de tomate. Mi director fue el doctor Eduardo Roberto Wright y las codirectoras doctora Claudia López Lastra y doctora Cecilia Mónaco. Dentro de este trabajo científico se realizaron publicaciones y presentaciones derivadas de esta tesis. Las más importantes fue el resumen de una parte de la tesis presentada ya a la revista de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo, la cual está en prensa y pronto a publicarse. También se hicieron presentaciones de avance en el primer Congreso de Agroecología y también se presentó los avances de este trabajo científico en el quinto Congreso Argentino de Fitopatología. Como hipótesis generales de este estudio, se pretendía que en producciones agroecológicas de la provincia de Buenos Aires existen cepas nativas o naturalizadas del género Tricoderma y de hongos entomopatógenos con buenas características como agentes de control biológico. Algunas cepas nativas o naturalizadas del género Tricoderma son patógenos de insectos y hongos entomopatógenos podrían ser antagonistas de fitopatógenos. Algunas cepas nativas o naturalizadas de hongos entomopatógenos y hongos del género Tricoderma generan promoción del crecimiento de las plantas de tomate, incidiendo en gran medida en el rendimiento del cultivo. Como objetivo general, se planteó avanzar en el conocimiento y el desarrollo de insumos biológicos
en base a cepas nativas naturalizadas del género Trichoderma y de hongos entomopatógenos promisorios como agentes de control biológico para poder ser incorporados dentro de un manejo integrado de plagas. Dentro de los objetivos específicos se buscó aislar y seleccionar hongos del género Trichoderma y entomopatógenos presentes en producciones agropecuarias del área frutihortícola de la provincia de Buenos Aires, caracterizar morfológica y molecularmente los aislamientos del género Trichoderma y de hongos entomopatógenos que manifiesten el mejor desempeño en las pruebas de promoción de crecimiento de tomate y de inhibición del desarrollo de los dos fitopatógenos seleccionados para este trabajo, que fue Botrytis cinerea y Sclerotinia sclerotiorum. También, como otro objetivo específico a alcanzar, se pretendió analizar la capacidad que presentan algunas cepas de género Trichoderma y de hongo entomopatógeno como patógenos de mosca blanca, de Anicia tabasi. Aquí vemos una imagen donde se puede apreciar el método de producción de uno de los productores agroecológicos de donde se tomaron las muestras. Son producciones agroecológicas que priman el policultivo, incorporación de flora, incorporación de técnicas de bancales, corredores biológicos y una serie de técnicas que permiten aumentar la biodiversidad del suelo y por ende se buscó trabajar con productores agroecológicos. Para ello se tomaron muestras de estos previos. ¿Cuáles fueron los previos? Fue el previo de MG Agroecológico, la organización 1610, la cooperativa UTT de Jauregui, Santa Elena Agroecológica, Producción Agroecológica de Bernardo Castillo, y también se tomaron muestras de suelo del campo experimental de la Cátedra de Horticultura de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. De un total de 41 muestras de suelo recolectadas, se logró obtener un total de 5 aislamientos del género Metarrhizium y 15 aislamientos del género Trichoderma por medio de 2 métodos de aislamiento. El primer método utilizado fue para aislar microorganismos del género Trichoderma, la cual se llevó a cabo por medio de diluciones seriadas, que por medio de una muestra de 500 gramos de suelo aproximado, una muestra homogénea, se tomó una submuestra de 5 gramos de este suelo estandarizado, homogenizado, perdón, y se suspendió en 100 ml de agua estéril destilada. Luego se agitó durante 1 hora en Vortex, para luego hacer tomar una licuota y hacer las diluciones seriadas hasta llegar a una concentración de 1/10 a la menos 6. Cada una de las diluciones fue sembrada en placas de Petri, y las placas se incubaron en estufa a 22 grados Celsius por 72 horas, donde se desarrollaron las colonias de Trichoderma, las cuales se replicaron sucesivas veces a placas de Petri sin crecimiento alguno de microorganismos, con APG hasta su purificación. Luego se realizó una prospección visual de los aislamientos observados, observando las características distintivas del género y comprobando que no hubiesen contaminantes. Aquí una diapositiva con un esquema de la técnica de diluciones seriadas. El otro procedimiento utilizado fue el procedimiento con insecto trampa para aislar hongos del género Metarrhizium en este caso, pero también se pudo utilizar para hongos entomopatógenos habitantes del suelo en general. Para ello se utilizaron larvas de Tenebro molitor de 3er a 4er estadio larval, donde en recipientes plásticos de 500 mililitros de capacidad, con su tapa agujereada, se dispusieron 5 larvas de Tenebro molitor sobre 300 gramos de muestras de suelo tamizadas y humedecidas. Estos recipientes con las larvas de Tenebro molitor se incubaron a 18 grados Celsius con 65% de humedad relativa y un fotoperiodo de 14-10 horas luz oscuridad. Posterior a 7 días de incubación, las larvas muertas con presencia de micosis externa fueron lavadas con agua destilada estéril y parte del micelio del hongo removido y repicado a húmedo cultivo con Saburoa destrozada con 5% de clorafenicol. Los aislamientos de Metarrhizium fueron observados con ayuda de un microscopio, identificando las características distintivas del género y comprobando que no hubiesen contaminantes. En esta diapositiva se puede observar tanto el recipiente plástico con las muestras de suelo tamizadas y humedecidas y con 5 larvas de Tenebro molitor. También
En estas imágenes donde señala el puntero, se puede ver las larvas de Tenebro molitor completamente esporuladas con micelio externo, del cual se tomó con punta lanza una fracción de este micelio y se replicó en placas de Petri sucesivas veces para aislar los microorganismos. Las observaciones preliminares microscópicas para determinar, a grosso modo, a nivel de género con qué microorganismos estábamos trabajando, se llevaban por medio de microscopía, las cuales se tomaron imágenes y se determinaron y se midieron, se observaron el agrupamiento, el tamaño, el color de conidios y de estructuras reproductivas características de ambos géneros de microorganismos. A la izquierda podemos ver la estructura de conidióforo características de género Trichoderma, con células conidiógenas características del género y conidios ovalados. A la derecha, por otro lado, tenemos imágenes características del conidióforo de Metarrhizium, con sus células conidiógenas bastante distintivas. En este cuadro se puede observar la ubicación de los predios visitados que se encontraban en el cinturón hortícola de Buenos Aires, y uno de las ventajas, más bien una de las cosas positivas que se generaron en el inicio es que cada uno de los predios visitados se pudo aislar por lo menos 2 microorganismos promisorios como agente de control biológico, lo que ya era una victoria para mí en ese entonces. En torno a la preservación de la colección micológica que llegamos a recabar en este trabajo, se preservó por medio de papel y a través del método de liofilización, las cuales todos los aislamientos recabados en este trabajo fueron depositados y preservados como cultivo de referencia en la colección micológica del Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores, CEPAVE, y también agregados a la colección de cepas de hongos y bacterias de la Cátedra de Fitopatología de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Luego de tener recabados y aislados estos microorganismos promisorios con los cuales se iba a trabajar, se procedió a la selección de aislamientos del género Metarrhizium y de Trichoderma a través de cultivos duales, como en una primera instancia. Dado que los ensayos se llevaron in vitro y fueron realizados con fitopatógenos de Botrytis cinerea y Sclerotinia sclerotiarum, que eran los presentados en este trabajo. Se utilizaron los 15 aislamientos del género Trichoderma recabados en este trabajo y también 5 aislamientos del género Metarrhizium. Los ensayos se realizaron bajo condiciones controladas de laboratorio y utilizando la metodología descrita por Wright et al. De 1988. Quien está presente, aprovecho de enviar un fraterno saludo. Se calculó el porcentaje de inhibición del patógeno usando la fórmula de Hoshi, la cual se puede observar en la diapositiva. Se utilizaron placas de Petri de 90 milímetros de diámetro, donde se volcaron 12 mililitros de APG en el caso de Trichoderma y 12 mililitros de SDIA en el caso de Metarrhizium. Disco de 10 milímetros de diámetro con desarrollo de micelio de 7 días fueron puestos en distancia equidistante uno de otros a 70 milímetros de distancia, con desarrollo de Trichoderma o Metarrhizium. Y el otro con desarrollo de Botrytis cinerea o de Sclerotinia sclerotiarum, dependiendo del estudio a realizar, ¿ya? Si es que era con Botrytis cinerea o con Sclerotinia sclerotiarum. Se inocularon como testigos un disco de cada aislamiento patógeno de antagonistas frente a un disco de APG y o SDIA sin desarrollo alguno de microorganismos. La incubación se realizó a 22 grados Celsius a 14, con un fotoperiodo de 14-10 horas luz. Para el análisis estadístico fue empleado un diseño completamente aleatorizado con 8 réplicas para cada tratamiento y los datos fueron analizados mediante ANOVA y se utilizó la prueba de Tukey con ayuda del software estadístico Infostat. Aquí vemos unas imágenes de testigos de Trichoderma, en específico los aislamientos CEP 752, CEP 753, CEP 755.
En esta otra diapositiva se presentan los testigos del género Metarricium, donde se puede observar los aislamientos CEP 722, CEP 723, CEP 724, 25 y 26. En esta diapositiva les presento los testigos de los fitopatógenos, tanto a la izquierda como esclerotínia, como a la derecha Botrytis cinerea. El crecimiento de los fitopatógenos se vio de manera normal y se midió diariamente el crecimiento tanto de los testigos de tricoderma como lo de los fitopatógenos para determinar el porcentaje de inhibición, ¿ya? Estas líneas van redondeando y van señalando en qué punto fueron medidas. Cada día crecía aproximadamente 10 milímetros, 9 milímetros en el caso de Sclerotinia sclerotium. También podemos ver que se generaron formaciones de esclerosio, que son estructuras de resistencia, en las etapas más tempranas de crecimiento, y en las etapas posteriores se generaron esclerosio en plena formación. En cuanto al crecimiento promedio testigo del fitopatógeno, se puede evaluar que en el gráfico de la izquierda se observa que Botrytis cinerea tuvo un crecimiento menos acelerado que Sclerotinia sclerotiorum, que copó la totalidad de la placa de Petri al día quinto, mientras que Botrytis cinerea logró completar la totalidad de la placa de Petri recién al sexto día. En esta diapositiva se presentan los cultivos duales, algunos ejemplos de cultivos duales de este ensayo frente a Sclerotinia sclerotiorum, donde vemos que distintos microorganismos generaron distintos efectos y porcentajes de inhibición del crecimiento en dicho fitopatógeno. A su vez, los mismos tratamientos del género Trichoderma se comportaron de distintas formas frente al patógeno Botrytis cinerea, donde en estas dos diapositivas se puede observar que la cepa 752 generó un efecto de inhibición del crecimiento bastante pronunciado sobre Sclerotinia sclerotiorum, mientras que la cepa 755 no generó ese efecto agudo. Sin embargo, la cepa 755 presentó un muy buen porcentaje de inhibición de crecimiento frente a Botrytis cinerea, mientras que la cepa 752, que había generado un gran porcentaje de inhibición en Sclerotinia sclerotiorum, en Botrytis cinerea no genera un porcentaje de inhibición de crecimiento mayor que los otros tratamientos. También es importante recalcar que los distintos efectos que generan los aislamientos de género Trichoderma frente al fitopatógeno son determinantes para la presencia de los fitopatógenos en los campos. En esta diapositiva podemos ver cómo el aislamiento CEP 745 generó una gran inhibición del crecimiento en placas de Petri de Sclerotinia sclerotiorum, no así la cepa 755. Sin embargo, la cepa 745 generó estructuras de resistencia, esclerosios completamente melanizados, que pueden ser estructuras que duran varios años en el suelo, 6, 9, he escuchado, varios años en los terrenos, lo que genera una gran incidencia en enfermedades posteriores, ¿no? El ataque de enfermedades posteriores. Sin embargo, la cepa 755 no generó esclerosios totalmente melanizados, lo que puede incidir directamente en la frecuencia y la permanencia de los fitopatógenos en un huerto, ¿ya? Para tener en cuenta, quizás es bueno escoger o seleccionar elementos de tricoderma que no generen una formación de esclerosio muy grande o muy pronunciada, pero sí generen una inhibición del crecimiento respetable o aguda. Entonces, quizás no es bueno seleccionar microorganismos que generan mayores efectos de inhibición del crecimiento si es que esto va a generar mayor cantidad de estructuras de resistencia. Me parece súper importante tenerlo en cuenta. También pudimos observar que la cepa 748 y 755 se comportaron completamente distintos frente a Botrytis cinerea, donde pudimos observar que la cepa 755 tuvo un crecimiento muy delimitado sobre cuando
llega el contacto miceliar con el fitopatógeno, mientras que la cepa 748 logra sobrepasar este crecimiento del micelio, lo que podría inferir de que hay un mecanismo de acción de tricoderma por medio de hiperparasitismo o el alimento directo del micelio, ¿no? Mientras que la cepa 755, al verse tan delimitada, denota de que ese efecto no fuese el primordial en el control que genera tricoderma. Y pudimos observar en esta selección preliminar de aislamientos de genoma tricoderma que la cepa 749, perdón, el aislamiento CEP 749 en el ensayo con Botrytis cinerea generó los efectos de inhibición de crecimiento del dicho fitopatógeno más alto, mientras que el aislamiento CEP 754 versus Sclerotinia sclerotium generó los efectos de inhibición, los porcentajes de inhibición más altos. Respecto de los cultivos duales de Metarrhizium frente a Sclerotinia sclerotium y Botrytis cinerea, en este estudio salieron cosas bastante interesantes. En esta diapositiva les presento 3 de los aislamientos contrarrestados frente a Sclerotinia sclerotium, y vemos que vemos la gran cantidad de esclerosios formados, completamente melanizados por parte de Sclerotinia sclerotium. Esta es una imagen del aislamiento CEP 725 y CEP 726 frente a Sclerotinia sclerotium. Por otro lado, les presento los cultivos duales de Metarrhizium frente a Botrytis cinerea. Se presentan en esta diapositiva los 5 aislamientos o los 5 tratamientos estudiados. Y pudimos ver de que sí se generaba una inhibición de crecimiento cuando se contrarrestaba un hongo entomopatógeno del género Metarrhizium frente a hongos fitopatógenos, en este caso Sclerotinia y Botrytis cinerea. Y podemos ver, por ejemplo, que esta inhibición de crecimiento se generaba con un halo de inhibición bastante pronunciado. En estas imágenes se presenta el aislamiento CEP 722 frente a Botrytis cinerea en la diapositiva de la izquierda, donde se ve un halo de inhibición bastante pronunciado, mientras que el mismo aislamiento frente a Sclerotinia sclerotium también generó este halo de inhibición del crecimiento, pero generaron coloraciones distintas. ¿Ya? Lo que puede inferir de que también los mecanismos bioquímicos que se están generando aquí son distintos con distintos fitopatógenos. En esta selección pudimos determinar que la cepa 722 sobresalió en ambos ensayos frente a los demás tratamientos aplicados y generó una inhibición de crecimiento mayor que los demás tratamientos aplicados. Luego de tener una idea y una certeza de cuáles son los microorganismos con mejor porcentaje en la inhibición del crecimiento de estos fitopatógenos, se procedió a evaluar la capacidad promotora del crecimiento de plantas de tomate de dichos aislamientos con pruebas de promoción de crecimiento en plantas de tomate variedad de platense. Con esto se pretendía seleccionar elementos del género Metarrhizium y Tricoderma para ser identificados morfológica y molecularmente. Ya para ello se llevó a cabo la siguiente metodología. Se estandarizó una suspensión de espora, una concentración de 1/10⁷ de todos los tratamientos aplicados. Se utilizaron plantas de tomate variedad platense con semilla no peletizada, súper importante esto. Y también se utilizaron los aislamientos con mejores valores en la inhibición de crecimiento en el ensayo con tricoderma y todos los aislamientos del género Metarrhizium recabados. ¿Ya? Este ensayo se llevó a cabo bajo condiciones controladas de bioterio. En esta imagen se puede observar las semillas de tomate no peletizadas para que no afecten o no incidan en los valores del ensayo. Las inoculaciones se realizaron en 3 ocasiones con 2 mililitros de suspensión de esporas sobre sustrato. La primera inoculación fue al momento de la emergencia de la planta a los 7 días de iniciado el ensayo.
la segunda a los 21, y la tercera a los 35 para el caso de tricoderma y 31 para el caso de Metarrhizium. Las mediciones se realizaron a los 49 días a partir de la siembra en el caso de tricoderma y 37 días a partir de la siembra para el caso de Metarrhizium. Esta diferencia, tanto en la tercera inoculación como en el tiempo de medición, fue dado por la diferencia en el crecimiento de las plantas de tomate que presentaron dichas plantas en ambos ensayos. Con Metarrhizium se pudo observar un crecimiento o una promoción de crecimiento más agudo que con los tratamientos del género tricoderma. Las variables analizadas fueron longitud de tallo, diámetro de tallo, a la altura de cotiledones y peso fresco de la parte aérea de la planta. En torno a la longitud de tallo, podemos observar que el aislamiento CEP 754, en el caso de tricoderma, generó los efectos más pronunciados en plantas de tomate, y también se puede observar que todos los tratamientos aplicados se diferenciaron del tratamiento control. Respecto del peso aéreo, en el ensayo con tricoderma se pudo observar de que todos los aislamientos tratados se diferenciaron del tratamiento control, destacando el aislamiento CEP 753 y aislamiento CEP 754. En torno al diámetro de tallo con el ensayo de tricoderma, pudimos observar también que todos los tratamientos se diferenciaron del tratamiento aplicados con suspensiones de esporas de tricoderma, se diferenciaron del tratamiento control, y destacando el aislamiento CEP 751. Aquí hay una imagen del bioterio donde se realizaron los estudios de promoción de crecimiento y las plantas de tomate variedad platense en pleno crecimiento, con sus cotiledones y tres hojas verdaderas. En torno a la longitud de tallo para los tratamientos con suspensión de esporas de género Metarrhizium, se puede observar de que el aislamiento CEP 724 generó los valores de media más altos observados en esta variable, y todos los demás tratamientos aplicados con suspensión de esporas se diferenciaron del tratamiento control. En el peso aéreo también pudimos observar que todos los aislamientos tratados con suspensión de esporas de Metarrhizium se diferenciaron del tratamiento control, destacando por sobre los demás tratamientos el aislamiento CEP 725 y CEP 726. En cuanto al diámetro de tallo para el análisis con Metarrhizium, pudimos observar que el aislamiento CEP 722 destaca por sobre los demás tratamientos, y todos los tratamientos con suspensión de esporas de Metarrhizium se diferenciaron del tratamiento control, lo que evidencia una clara promoción de crecimiento por la presencia por la inoculación, tras la inoculación de conidios de Metarrhizium y de tricoderma, de las tricodermas y los Metarrhizium estudiados en este trabajo, por supuesto. Y bueno, de los mejores evaluados en esta etapa, determinamos que los aislamientos del género tricoderma, CEP 753 y CEP 754, generaron los valores más altos en la promoción de crecimiento de plantas de tomate de variedad platense. En tanto, el aislamiento CEP 722 presentó un comportamiento estable y sobresaliente en las tres variantes estudiadas: diámetro de tallo, longitud de tallo y peso aéreo, y el valor de media más alto para la variable diámetro de tallo. Entonces se seleccionaron los aislamientos CEP 722, CEP 723, CEP 753 y CEP 754 para realizar la identificación morfológica y molecular. Aquí vemos una imagen de las bandejas de Spilling con plantas en pleno crecimiento que fueron utilizadas para este ensayo, y también la medición a la altura de cotiledones. Para la identificación morfológica de dichos aislamientos, se pretendía identificar a nivel de género por medio de observaciones microscópicas y bajo las claves taxonómicas descritas por Humber y Lacey en 2012 para los aislamientos del género Metarrhizium, y bajo las claves taxonómicas descritas por Bisset
John Bissett en 1984 para aislamientos del género Trichoderma. Las características observadas fueron la forma y tamaño de los conidios, células conidiógenas y micelio. Las mediciones se basaron en 25 observaciones por cada microestructura. En esta diapositiva, en las dos imágenes de arriba se puede presentar. Son imágenes utilizadas para la medición de dicha estructura y se observa la cepa 753 y tiene un claro conidióforo y células conidiógenas, micelio tabicado, características del género. A su vez, la cepa 754 presentó características reproductivas similares, con conidiófonos bastante característicos del género Metarrhizium, fialides o células conidiógenas características y conidios en los extremos, conidios ovalados en los extremos. Por otro lado, se observaron las imágenes reproductivas de los elementos CEP 722 y CEP 723, las cuales presento arriba el aislamiento CEP 722, que se ve un conidióforo bastante claro, característico del género Metarrhizium. En las dos imágenes de abajo se puede observar las imágenes para las mediciones de la microestructura del aislamiento CEP 723, las cuales también se puede observar conidiógenos característicos del género. CEP 722 fue el único microorganismo que presentó estructuras parecidas a clamidosporas. En cuanto a la identificación molecular de los aislamientos, fue congelado 1 gramo de micelio de cada aislamiento a secuenciar en recipiente de nitrógeno líquido y se procedió a la extracción de ADN siguiendo la metodología dispuesta por el fabricante del kit de extracción, Qiagen. Posteriormente se realizó una cuantificación de la concentración del ADN extraído por medio de un espectrofotómetro de microvolúmenes y el ADN se almacenó en un freezer a menos 20 grados Celsius hasta su posterior análisis. En cuanto a las regiones nucleares estudiadas para el género Trichoderma y el género Metarrhizium, para los 4 aislamientos seleccionados para esta etapa, las regiones nucleares fueron la ITS y la TEF1-alfa. Ya, la ITS se pudo amplificar mediante los primers universales ITS4 e ITS5, mientras que la región 5' del G-factor de elongación 1-alfa, o también conocido como TEF1-alfa, se llevó a cabo por medio de los primers 98.3F y 2218R. Aquí vemos una diapositiva que muestra un ejemplo de la programación del termociclado, donde vemos que la elongación fue el procedimiento que más se varió para lograr obtener los resultados promisorios en estos análisis. Las secuenciaciones de ADN fueron sometidas al software de herramientas para la búsqueda de alineamientos local básico, BLAST, también conocido como BLASTEO, para identificar la secuencia depositada en GenBank, que tuvieran similitudes significativas. Las secuencias fueron alineadas con 16 homólogos y un contraste de las cepas de referencia del género Metarrhizium obtenidas de la base de datos de Gutiérrez et al. 2019. Y con las secuencias de 15 especies homólogas y un contraste obtenido del software de datos TrichoKey de Kai Drushina para el género Trichoderma. Por medio de los análisis, los aislamientos CEP 722 y CEP 723 presentaron un porcentaje de 100% de homología con secuencias correspondientes a otras especies de hongos entomopatógenos del género Metarrhizium y presentan cero variabilidad genética con la especie Metarrhizium tai. En cuanto los aislamientos CEP 753 y CEP 754 presentaron un porcentaje del 100% de homología con especies de hongos del género Trichoderma y presentaron 0% de variabilidad genética con la especie Trichoderma afroarcianum. En esta diapositiva les presento el árbol filogenético generado para Metarrhizium tai CEP 722 y CEP 723, donde vemos la cercanía de los aislamientos
estudiados y recabados en este trabajo con la especie Metarhizium thai. A su vez, otro árbol filogenético para los aislamientos del Trichoderma afrasionum, CEP 753 y CEP 754, donde podemos observar la cercanía con la especie Trichoderma afrasionum y también los códigos de acceso por los cuales están ingresados en GenBank. Posterior a tener este análisis morfológico molecular y tener identificados y seleccionados ya estos microorganismos, se procedió a analizar su capacidad patogénica, ¿ya? La capacidad patogénica sobre Bemisia tabaci de los aislamientos Metarhizium thai CEP 722 y Trichoderma afrasionum CEP 754. Se escogió un representante de cada especie, dado que eran las mismas especies. Como objetivo se pretendía evaluar dicha capacidad fitogénica sobre dicha capacidad patogénica sobre estados inmaduros de Bemisia tabaci. Para lo cual se capturó una población uniforme de mosca blanca en cultivos de berenjena. Se realizó una prospección visual de individuos de Bemisia tabaci, determinando la presencia de esta especie y no de Trialogrodes vaporearorum. Posteriormente se procedió a la cría masiva de estos insectos. Adultos de Bemisia tabaci se introdujeron en jaulas entomológicas con plantas de tomate, en su interior con 10 hojas verdaderas y en pleno crecimiento vegetativo. Luego de 72 horas las plantas fueron removidas y colocadas en jaulas entomológicas sin presencia de insectos. Se verificó la presencia de huevos en el haz y el en vez de la hoja. Dichas jaulas fueron mantenidas en un bioterio en condiciones óptimas de crecimiento. Luego se procedió a la preparación de suspensiones de esporas para inocular dichas plantas con estados ninfales, estados inmaduros de Bemisia tabaci. En una incubadora a 25 grados Celsius se cultivaron en placas de Petri de 9 milímetros de diámetro con medio SDIA para los aislamientos del género Metarhizium y con medio APG para el aislamiento del género Trichoderma. Posterior a 10 días de haber realizado la siembra y detectada la presencia de la furulación de los aislamientos, se procedió a la remoción de los conidios por medio de una espátula estéril. Dichos conidios fueron suspendidos en 150 mililitros de agua destilada estéril, la cual se agitó en un vortex durante 30 minutos. Fue medida y estandarizada una concentración de 1/10⁷ conidios por mililitro para ambos géneros, para ambas especies. En cuanto a la aplicación de tratamientos, las plantas de tomate con presencia de todos los estados inmaduros de Bemisia tabaci fueron inoculadas con suspensiones de conidios de hongos Metarhizium thai CEP 722 o Trichoderma afrasionum CEP 754, dependiendo del ensayo a realizar. Se aplicó agua destilada estéril para el tratamiento control. Los tratamientos fueron aplicados una vez por medio de un pulverizador hasta el punto de goteo, con 0,5 mililitros por hoja. Fueron sometidas a ensayos 5 plantas por cada tratamiento. En cuanto a los resultados observados en este ensayo, se pudo determinar que el comportamiento de las colonias no se vio afectado durante el ensayo. Inclusive se logró apreciar la disposición circular de los huevos característica de la especie. En el tratamiento control no se observaron cadáveres de huevos ni de estados ninfales de Bemisia tabaci. El desarrollo de ninfas no se vio afectado y tampoco se observaron muertes por agentes fúngicos en las colonias tratadas con suspensión de conidio de Trichoderma afrasianum CEP 754. Por otro lado, en el tratamiento con suspensión de conidios de Metarhizium thai CEP 722 se observaron muertes en todos los estados ninfales de Bemisia tabaci. En dicho tratamiento se observó micelio en pleno crecimiento y esporulación con colores característicos del género Metarhizium, alcanzando un valor de mortandad promedio cercano al 30%. Este valor de mortandad, digamos, Parece que se cortó. inferior a otros niveles de mortandad
se hizo en este ensayo. No quiere decir que no sea un buen promedio alcanzado, dado que la concentración de espora era 1 por 10 a la 7. Generalmente en productos biológicos en el mercado se utilizan concentraciones de 1 por 10. Aquí vemos imágenes de Bemisia tabaci donde se puede observar los distintos estados de crecimiento, un huevo, el estado ninfal 1, el segundo estado ninfal, el tercer estado ninfal, el cuarto estado ninfal y o prepupa también llamado, mal llamado prepupa, y el adulto. Todas esas imágenes fueron recabadas en este trabajo. En este gráfico se presenta el porcentaje promedio de ninfas de Bemisia tabaci afectada por infección fúngica, donde podemos ver que el único aislamiento que presentó mortandad de dicho estado ninfales fue el aislamiento CEP 722 de la especie Metarrhizium tai, mientras que el tratamiento control y el tratamiento con suspensión de conidios de tricoderma no presentaron mortandad alguna. Esta es una imagen de los huevos de Bemisia tabaci en disposición circular en el tratamiento control, lo que infiere de que el crecimiento y la biología de dichos organismos no se vio afectada en el tratamiento control. Esta es una imagen donde se puede ver una colonia con distintos estadios ninfales de Bemisia tabaci y sin presencia de micosis o mortandad por hongo o por el tratamiento aplicado. Estas imágenes eran comunes en este tratamiento, aquí pongo solo un ejemplo. Mientras que en colonias de Bemisia tabaci se observaron infestación por Metarrhizium tai o infestación fúngica, se ve claramente estadio ninfales 1 de Bemisia tabaci y un estadio ninfal avanzado con una clara esporulación y un claro crecimiento de micelio externo. En esta imagen también se logra apreciar estados sanos de Bemisia tabaci, estados ninfales sanos de Bemisia tabaci, mientras que en esta parte que señalo con el puntero se ve un micelio y esporulación por sobre cadáveres. En esta imagen se puede observar, un tanto borrosa la imagen, pero también se puede observar micelio en pleno crecimiento y esporulación verde con conidos en empalizada, característicos del género. Como conclusión, me parece que es preciso recalcar la importancia de los sistemas productivos agroecológicos como reservorios y fuente de biodiversidad, y los beneficios a la sociedad que generan los vínculos entre los y las agricultores y el ámbito científico-académico, ya que este trabajo solo pudo realizarse gracias a que agricultores y agricultoras dispusieron de su tiempo y conocimiento a favor del desarrollo de la ciencia en Argentina. La selección de organismos nativos o naturalizados de una zona en particular es una buena estrategia para minimizar el impacto ambiental que genera el aumento poblacional de una especie en particular, permitiendo a las producciones agropecuarias que pasan por un proceso de transición agroecológica abordar posibles problemas fitosanitarios generando menos disturbios ambientales. Muy importante me parece eso. Se pudo determinar que en producciones agroecológicas de la provincia de Buenos Aires existen cepas nativas o naturalizadas del género Tricoderma y hongos entomopatógenos, los cuales presentan buenas características como agente de control biológico. Se logró identificar también molecularmente 4 aislamientos de hongos recolectados en fincas agroecológicas. Por medio de los estudios de patogenicidad realizados en este trabajo, se determinó que Tricoderma afrasianum CEP 754 no tiene capacidad como para... Los estudios de patogenicidad realizados evidencian que Metarrhizium tai CEP 722 tiene capacidad patogénica sobre estados inmadores de ninfa, sobre ninfas de Bemisia tabaci. Se determinó que todos los aislamientos de los géneros Tricoderma y Metarrhizium recolectados en este trabajo presentan una capacidad antagonista sobre otitis cinerea y Sclerotinia sclerotium. Se concluyó que 6 aislamientos del género Tricoderma, CEP 745, CEP 749, CEP 751, CEP 752, CEP 753, CEP 754 y 5 aislamientos del género Metarrhizium, los aislamientos CEP 722, 24
723, 724, 725 y 726 generan una evidente promoción del crecimiento en plantas de tomate variedad platense, destacando en los tratamientos con los géneros, los tratamientos con suspensión de esporas del género Metarrhizium por sobre los tratamientos con suspensión de esporas del género Trichoderma. Los resultados puestos en los estudios previamente presentados permiten avanzar en el desarrollo de insumos biológicos para la agricultura y eventualmente pueden ser incorporados en un diseño de manejo fitosanitario a pequeña, mediana y gran escala en distintas zonas agroecológicas. Tras someterse, por supuesto, al desarrollo de formulaciones y evaluaciones a campo. Espero que la metodología descrita a través de los distintos capítulos que tuvieron la oportunidad de analizar y corregir, también sea un aporte en la estandarización de los procesos a seguir para la obtención de agentes de control biológico. Como perspectivas a futuro, con los resultados de este trabajo, se pretende avanzar en el desarrollo de formulaciones para su uso productivo, formulaciones que puedan ser utilizadas por estos mismos productores, y también se han otorgado autorizaciones para realizar trabajos de patogenicidad en nematodos con algunos aislamientos del género Trichoderma recolectados en este trabajo. Estos estudios serán llevados a cabo justamente en el CEPAD con el doctor Manuel, que está en el área de entomología. Ahora se me fue el apellido, pero el doctor Manuel me pidió permiso y autorización para utilizar algunos aislamientos de género Trichoderma para futuros estudios sobre patogenicidad en nematodos. Y se pretende también presentar proyectos de investigación científica en torno al análisis de la capacidad endofítica de estos microorganismos obtenidos. Me parece que la capacidad endofítica que puede presentar aislamientos del género Metarrhizium y aislamientos del género Trichoderma es fundamental para determinar o evaluar técnicas de manejo o prácticas de manejo que sean menos disturbadoras del medio ambiente y también que permitan una permanencia de los microorganismos en los cultivos. Con esto nada más me queda agradecer infinitamente y quisiera antes de terminar esta presentación agradecer profundamente, muy profundamente a Claudia López Lastra, Cecilia Mónaco y Eduardo Bright por confiar en mis capacidades y brindarme las herramientas necesarias para poder desarrollar el trabajo de tesis. Su acompañamiento y su formación ha sido clave para mi formación profesional y personal. A los agricultores y agricultoras por su lucha en la producción agricultores y agricultores agroecológicos por su lucha en la producción de alimentos sanos. A la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata por permitirme realizar este trabajo de investigación embarcado en un doctorado. A la Cátedra de Fitopatología de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y sus integrantes por ser mi lugar de trabajo y estudio y por acompañarme en este proceso. También quiero agradecer al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, por brindarme apoyo económico mediante una beca doctoral para realizar este trabajo científico. También al Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores, CEPAVE, y todas las personas que componen los equipos de trabajo que aportaron significativamente en mi formación como profesional y me brindaron apoyo técnico cada vez que necesité. En especial quisiera agradecer a Romina Guadalupe Manfrino, Alejandra Gutiérrez, Darío Alcázar y Luis Alberto Gianbeluca. También quiero agradecer a Laura Pool y Graciela Minardi por su guía en ámbitos estadísticos. Por supuesto, quiero agradecer a mis compañeros de ruta, Bruno Barcellona, Nicolás Pablo Borrelli, Patricio Iván Viktorovich, que la vida nos otorgó la posibilidad de andar juntos y transitar este camino. A todo el equipo técnico y no docente de las universidades y centros de investigación en que se desarrolló mi proyecto de investigación e hicieron posible la finalización del mismo. También quisiera, en último lugar, pero no menos importante, agradecer profundamente a toda mi familia por acompañarme en cada paso tomado, cada camino, cada meta lograda, y siempre han estado ahí. Así que a ellos muchas gracias. Con eso he finalizado mi
presentación. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias a ustedes. Aprendí muchísimo, sinceramente, porque yo como ingeniera forestal y trabajo en teledetección, no estaba en tema. Si quieres dejar de compartir y así podemos avanzar. Perfecto. Bueno, el rol de los miembros del jurado, ¿alguna consulta? Si quiere, la doctora Schneider puede comenzar. Bueno, ¿qué tal? Buen día a todos. Antes que nada, felicitar a Ricardo por la presentación, por atenerse a los tiempos, hacerlo con tranquilidad y a la vez ir explicando. También felicitar a los directores, por siempre detrás de una formación están los directores y se nota cuando el tesista presenta su trabajo, que hay un trabajo de equipo. Algunas preguntas y dudas que yo tenía durante la corrección de la tesis, ahora con tu presentación me quedaron bastante claras, sobre todo en temas metodológicos, al no ser especialista en entomopatógenos, algunas dudas que tenía con la presentación me fueron aclaradas, y solamente preguntarte, teniendo en cuenta el marco del manejo integrado de plagas, y todo lo que vos has analizado, que por un lado fue el tema del antagonismo hacia enfermedades fitopatógenas, por otro lado el rol como promotores de crecimiento en el cultivo del tomate, y por último su actividad de ser de entomopatógenos de plagas importantes como la mosca blanca de Misia tabasi. ¿Cómo se te ocurre vos, digamos, en campo, poder compatibilizar todo esto, utilizando, digamos, ya pensando que se utiliza cualquiera de los microorganismos, supongamos Metarrhizum, que es el que dio más actividad patogénica en Bemisia, en forma práctica, ¿no? ¿Cómo se podría enmarcar su compatibilidad? Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias por tus indicaciones en la evaluación de la tesis. Sirvieron de mucho para avanzar y generar un trabajo. Al igual que todos los otros evaluadores, me sirvió de mucho para mejorar mi trabajo. Y gracias, ya que se ve reflejado en la presentación. En torno a tu pregunta, a mí me parece súper importante el desarrollo de microorganismos multifacéticos, por decirlo de alguna forma, o multiespectrales. Por eso nosotros quisimos evaluar en esta tesis distintos tipos de mecanismos de acción, más que nada evaluar los mecanismos de acción, evaluar su capacidad. Si es que estos hongos que generalmente son renombrados como entomopatógenos también tenían esta capacidad para ser controladores de fitopatógenos, que son fitopatógenos muy comunes. Entonces, en ese sentido nosotros queríamos evaluar y llegar a seleccionar, que fue un poquito lo que se fue dando, microorganismos multiespectrales, ¿ya? Eventualmente, claro, Metarrhizum 722 fue uno de los que generó una promoción del crecimiento de planta de tomate bastante pronunciado, y también generó una patogenicidad en estado ninfales de Misia tabasi. Pero también hay que seguir evaluando otras cosas importantes como la formación de esclerosis o formación de microesclerosis que pueden tener Botrytis cinerea, y también deben ser cosas que se tienen que evaluar. Esta tesis, obviamente las tesis están enmarcadas en un programa y un proyecto donde se acota bastante lo que uno va realizando a través del tiempo, pero a mí me parece importante no basarse solamente en los trabajos realizados en laboratorio, sino, como dije al final de la diapositiva, evaluarlo a campo. Y esa evaluación a campo, en mi parecer, tiene que ser una formulación que vaya en estrecha relación con la realidad o el contexto tanto del productor como de la zona o el ámbito nacional en que estemos. Por ejemplo, no vamos a traer un buffer o un carrier para evaluar la formulación de estos microorganismos si es que es un buffer caro, si es que va a ser inviable, si eventualmente tiene que ser importado. Sabemos que, bueno, a veces la importación y la exportación eso juega una cosa en contra, entonces quizás también evaluar los materiales que se tienen en la zona y con los cuales los productores pueden
muchas veces generar sus propios bioinsumos a base de estos microorganismos. Entonces me parece que si bien hay que generar una evaluación y una formulación robusta y generar eventualmente un producto comercial, también es importante seguir el desarrollo en relación con los productores, quienes son en el fondo quienes van a aplicar estos productos. Y bueno, y toda la etapa de la formulación me parece que ya es también otra tesis, porque ahí viene un compendium de ver qué formulados, qué concentraciones, qué momentos del día, etcétera. La compatibilidad quizás con otros microorganismos, sabemos que tricoderma, bueno, se alimenta de otros hongos, quizás no se pueda juntar tricoderma con metarrhizium o aplicar uno después de otro, y esas cosas a evaluar son súper importantes para la efectividad de estos microorganismos o en especial de todos los agentes de control biológico, en mi parecer. Perfecto, sí, por eso yo te preguntaba más que nada la factibilidad, si existía la factibilidad de llevarlo a cabo, digamos, en campo. Pero bueno, perfecto. Sí, no, en torno a la factibilidad, sí, como te digo, hay una parte en que se puede realizar en los campos con los productores y con técnicas bastante artesanales. Ya se ha visto mucho con tricoderma, con metarrhizium me parece que no debiese ser diferente. Obviamente hay que adecuar cosas, pero a mí me parece que la formulación y la factibilidad de una formulación tiene que darse, obviamente, en un trabajo científico o también asociado con el ámbito privado. Bueno, perfecto. Bueno, otra vez te felicito y espero que, de preguntarte nada más que de chusma, en que Sí. ahí en Chile, digamos, si continúas con este trabajo, digamos, con esta temática ahí en Chile, en tu lugar de trabajo. Sí, mira, justo ayer salió la resolución de un concurso. Yo postulé para formar parte de la Cátedra de Fitopatología y Microbiología de la Universidad Católica de Temuco, a lo cual prontamente me incorporaré como docente de fitopatología y pretendo seguir con estos trabajos. No sé si específico con estos aislamientos, porque hay todo un tema con la diferencia, o sea, con los permisos, Sí. y todo bastante complicado, pero sí en trabajo científico que se pueden realizar en el CEPAVE, como te dije. Manuel, que me perdona que yo sé que está presente, Manuel, no me acuerdo tu apellido, pero Manuel me solicitó. Rueda Páramo. Manuel. Sí. Bueno, Sí, Manuel sí. me solicitó la autorización para utilizar estos microorganismos para probarlos con nemátodo, como les presenté en una diapositiva, y me parece que también es la hoja de ruta como para seguir avanzando los análisis y los estudios, por ejemplo, y por supuesto hacer trabajo en conjunto y internacionales, que mejor, digamos. Perfecto, aparte ya estás digamos, si seguís en la temática es lo principal. Bueno, te felicito, Ricardo, otra vez. Gracias. Muchas gracias, Marcela, te agradezco mucho. Estás muteada, Fernanda. Gracias. Continuamos con Silvia López, por favor. Bueno, Ricardo, me sumo a las palabras de la doctora Schneider, que describió muy bien lo bien que desarrollaste tu trabajo. Yo que soy de otra universidad y que estoy en otra área que es más relacionada con los productos naturales y los metabolitos secundarios, aprendí muchísimo de esta tesis y me encantaría seguir aprendiendo a partir de nuevas interacciones a través del análisis de trabajo y de por ahí poder hacer algún ensayo con tu grupo de trabajo o con el grupo de trabajo con el que vos estuviste desarrollando tu tesis doctoral, porque realmente creo que han abarcado un montón de experimentos que no son fáciles de desarrollar, que requieren un trabajo muy pormenorizado, la estandarización de técnicas, la parte estadística,
con mucho criterio, y eso habla claramente de los resultados que han obtenido, así que creo que desde el punto de vista de tu formación creo que ha sido extremadamente importante y que has logrado aprender no solamente técnicas, sino además te has enriquecido desde el punto de vista humano, interactuando con los productores, acercándote a cómo ellos desarrollan sus actividades productivas, la diferencia entre la agricultura, que por ahí comercialmente es la que mueve los engranajes de la Argentina, pero que por ahí trae tantas consecuencias no tan positivas desde el punto de vista ambiental, y creo que en tu tesis está muy bien descrito eso, y habla de tus características a nivel personal, y cómo ves esta situación en este momento, que creo que requiere de abordaje como los que se llevaron a cabo en esta tesis doctoral. Así que felicitaciones por todo eso. Tu trabajo de tesis escrito, luego de haber hecho las modificaciones, estaba muy bien al principio, pero luego de haber hecho las modificaciones a mí me ayudaron un montón para poder complementar lo que yo había entendido, y todo lo que habías hecho quedó mucho más claro, y te felicito por la presentación de hoy, porque fue muy buena, fue una representación muy concreta de todo lo que vos hiciste, y lo hiciste de una manera muy clara, estuviste muy tranquilo, y eso te ayuda un montón, porque permite que te puedas florear con todos tus resultados. Así que felicitaciones por todo eso, a tus directores también. Y en cuanto a preguntas, hay muchas preguntas que se me habían ocurrido, que las fuiste contestando a lo largo de tu desarrollo de exposición, pero hay algunas cosas que a mí me quedan dudas, porque como no trabajo, sobre todo con la parte de entomopatógenos y promoción del crecimiento vegetal, te quería preguntar, por ejemplo, cuando hiciste los aislamientos de metarrhizum, con el insecto, tratando de hacer el aislamiento de los insectos, ¿solamente obtenías un solo hongo como parasitándolo? ¿O podías tener más de uno? Esa fue una duda, porque como es macroscópico, digamos, vos podés tener diferentes colonias por ahí parasitándolo en la superficie. Sí, era una opción de que hubiesen bastantes microorganismos, por eso se hizo un repicado sucesivo. Perdón, primero quiero agradecerte, Silvia, también, y por todos tus comentarios, y por todo lo que hiciste en nuestro trabajo. Y dicho esto, sí, era una opción de que salieran más microorganismos, por eso la importancia de ser repicados sucesivamente, y en una parte de la tesis también se menciona de que fueron cultivos monospóricos, los cuales fueron preservados. A través de esta técnica de cultivo monospóricos te permite aislar un microorganismo y tener certeza de que este microorganismo es aquel que estás aislando. Y a partir de eso se hicieron los sucesivos estudios, ¿ya? Pero sí, era una posibilidad de que hubieran más microorganismos. Me parece que está dentro de las posibilidades. Por lo menos organismos saprófitos también, o oportunistas, que pueden estar en la cobertura o sobre este cadáver. Ahora, la infección que genera este microorganismo me parece que es bastante vallasadora, y genera un crecimiento y una alimentación del hemocele del insecto, que es todo lo que está dentro del insecto, digamos, bastante abrupta, lo que impide también el crecimiento de otros microorganismos. Generalmente, muchos de estos microorganismos patógenos tienen esos mecanismos para asegurarse de que son ellos los únicos que van a explotar. O sea que de esa manera, usando, digamos, el concepto de la agresividad del hongo, y además haciendo el cultivo monospórico, más o menos te quedabas tranquilo de que de que no ibas a tener más de uno. Pero podría haber habido. Sí,
pero podría haber alguno. Por eso fue muy importante que al inicio de la tesis se hicieran los cultivos monospóricos y posterior a eso la preservación en papel y liofilizado. En cuanto a la conservación, la preservación en papel y liofilizado, ¿tuviste la oportunidad esto es como consulta por lo que nos pasa a nosotros en el laboratorio también, ¿tuviste la oportunidad de replicar a partir de esas dos formas de conservación y tuviste buenos resultados? Sí. ¿O eso no lo llegaste a hacer? Sí. Mira, en el liofilizado no había ningún problema. De hecho, yo probé liofilizados de posterior a 5 años y estaban vigentes, tan viables. Y nada más se tiene que hacer bajo las mismas condiciones de laboratorio, en placas de Petri, con un buen medio de cultivo, quizás una streptomicina o cloralfenicol, algún biocida para bacterias, y bueno, en una cámara de flujo laminar, y eso impediría la contaminación. Ahora, en el liofilizado, cuando uno vuelve a repicar, debiese uno hacer diluciones también, porque viene muy concentrado de material reproductivo, o sea, material de propágulos del hongo, digamos. Entonces, ahora, por el lado del método de papel, sí vamos repicando. De hecho, yo utilizaba mucho los de los papeles, los de los liofilizados, los dejaba ahí como un stock y los guardamos en el CEPAVE, mientras que los de papel me servían mucho a mí para hacer las pruebas, tomar imágenes, ensayos, los tomaba del papel, y muy eventualmente agarraba los tubitos liofilizados. Pero sí, son muy buenos métodos de conservación. Obviamente el método de papel va después en el freezer y se mantiene bastante bien. Y por supuesto, estos métodos tienen que ser bajo condiciones de asepsia completa para que no hayan otros contaminantes. Pero hubo éxito en ambos métodos de conservación. Y también yo mantenía mis muestras de suelo todavía están guardadas en la cátedra, que eventualmente podríamos reaislar o no, de ahí mismo. Entonces ahí también hay una conservación de las muestras y por ende de los microorganismos. Y también generamos una conservación in vivo en placas de Petri, ¿ya? Que esa sí se tenía que ir replicando sucesivamente, pero de esa no hacíamos ensayos, sino era como tener un backup por si en las dudas, pero como iba siendo replicado sucesivamente, eso podría perder un poco de las características de virulencia de los microorganismos. Sí, eso te iba a preguntar justamente, si a partir de los repiques ahí, manteniéndolo en placa de Petri, no tenían ese problema, digamos, porque es lo que nos pasa cuando trabajamos. Después de con mucho, hongos, por ejemplo, van perdiendo la patogenicidad, el potencial inhibitorio. Bueno, sí, y de hecho, bueno, nosotros teníamos la opción también de repasarlo por un insecto, por otra larva de Tenebrio molitor, y esto aumentaba la virulencia del aislamiento. También, nosotros cuando queríamos hacer suspensión de esporas, y a veces este micelio venía un poco cabizbajo y nos purulaba, nosotros los poníamos al costado de una ventana. Los rayos del sol generaban una esporulación en las placas de Petri. Entonces eso nos permitía tener una formación de conidios que en otros aislamientos por ahí venía bastante atenuado. Son técnicas que uno va investigando, va desarrollando y se van haciendo también. Sí. Bárbaro. Con respecto a Botrytis cinerea y Sclerotinia sclerotium, que son, digamos, los hongos que ustedes eligieron para inhibir, estas cepas que utilizaste en tu tesis, ¿tenían origen salvaje y eran patogénicas? ¿O eran cepas de cepario? Estas eran cepas de cepario de la Universidad de Buenos Aires. Son cepas que están puestas, ya están caracterizadas y están incorporadas dentro de la base de datos del cepario. Por ahí sería interesante incorporar cepas salvajes, cepas patógenas aisladas de cultivos que tal vez les den, si potencialmente quisiesen continuar con estos estudios en el grupo de trabajo, tal vez sería interesante incorporar cepas patógenas, porque te ofrecen un abanico de información sobre el potencial de
de la cepa que vos estás estudiando, de las cepas que uno está estudiando, que por ahí es bastante informativo. Sí, completamente de acuerdo. Es más, me parecería importante agregar otros microorganismos salvajes también, de importancia agrícola, para ver el efecto. Como les mostré en las diapositivas, los efectos de una misma tricoderma son completamente distintos frente a otro fitopatógeno. Entonces, eso es muy importante evaluar y tener claro. Bueno, otra cosita que tenía duda en cuanto a, cuando decías el cultivo de tomate se hizo con las semillas peletizadas. Yo no conozco la disciplina, entonces quería preguntarte, a ver, ¿cómo es eso? ¿Qué significa la semilla peletizada y eso? Sí, ¿Cómo afectaría si no estuviese peletizada? Sí, mira, primero, no lo mencioné en la tesis, pero nosotros escogimos la variedad platense por la idea o la necesidad o la importancia que le doy yo también, y creo, y mis directores, al rescate de variedades de la zona, que son variedades no híbridas, que son variedades que las semillas se traspasan de agricultor a agricultor. Hay programas del gobierno o del Estado que van un poco recuperando estas variedades, y nosotros quisimos impulsar en variedades, como digamos, autóctonas de la zona, ¿ya? Y el tomate platense es justamente de la zona de La Plata, que es un tomate que, bueno, que tiene una mala, digamos, una mala cosecha en comparación a lo híbrido, entonces genera que no se pueda comercializar o exportar, o genera problemas de comercialización. Entonces, el hecho de que no estuvieran peletizadas estas semillas va en parte también de eso, ¿ya? Ocupamos variedades que son más bien no variedades de semillas certificadas. ¿Qué es lo que puede generar o qué significa que esté peletizada una semilla? La semilla peletizada es una semilla principalmente muy pequeñas, como la del tabaco o de otras plantas que son muy pequeñas y se peletizan, se les pone como un aditivo que permite su manejo. Y en ese aditivo, aparte de, digamos, por decirte, un barro o un aditivo que le da una forma física redonda de fácil manipuleo, también vienen fungicidas, insecticidas y otros productos, tinciones, sobre todo tinciones también químicas, para asegurar la emergencia de la semilla. Entonces, justamente nosotros nos preocupamos de utilizar una semilla que no tuviera ningún tratamiento, porque obviamente eso iba a afectar los análisis llevados a cabo en este ensayo, porque estamos tratando con microorganismos. Entonces, si bien la semilla de tomate en Chile se dice, no se dice que es peletizada o pintada, porque peletizada sí tiene se entiende que se le tiene que hacer como un recubrimiento que cambia la forma, y después están semillas de maíz tratadas que son pintadas con fungicida y con una tinción. Por la ley tienen que estar pintadas porque, para no ser enviadas a alimento animal. Entonces, todas las semillas que tienen fungicida o insecticida deben estar teñidas o pintadas con algún color bastante llamativo. Entonces, cuando me refiero a semillas no peletizadas, es eso, a semillas que no sufrieron tratamiento. Perfecto, bueno, gracias por la aclaración, por la información que hace al resultado de tus experimentos. Y finalmente consultarte sobre el rendimiento, si llegaron a medir rendimiento en cuanto a cosecha de tomate. Sabemos que esto va a incidir directamente en el rendimiento del tomate, ¿ya? Porque al tener un vástago, un tallo mucho más ancho, va a aumentar los flujos de savia y de savia cruda y savia elaborada, lo que permite sí o sí un aumento de la productividad. Obviamente habría que evaluar a final de cultivo si esta productividad se ve evaluada en el fruto como tal, o puede ser evaluado también con la premura de la floración, ¿ya? Generar una floración o tardía o acelerada también puede diferir mucho en los precios, en las ventanas de precios que uno tiene. Entonces, esas cosas no fueron evaluadas en este trabajo, tampoco se hicieron evaluaciones a campo, pero me parece súper importante y es una parte
para evaluar insumos biológicos que no se tiene que dejar de lado, ¿no? El efecto que pueden tener estos como una en productividad, en grano, en el producto comercial como tal. Bien. Y finalmente, con respecto a el diseño experimental, había un montón de cepas que eran interesantes también, y que vos por ahí decías, bueno, por supuesto que hay que quedarse con lo más interesante y con lo que uno tiene que terminar el trabajo, pero se te hubiera presentado la posibilidad de poder incorporar otras cepas, tanto de tricoderma como de metarrhizum, ¿hubiese incorporado alguna otra a este pool de cepas que finalmente te quedaste para poder hacer los análisis posteriores? ¿O estás conforme y decís, no, estas son las que yo elegí y no me hubiera gustado seguir estudiando ninguna otra? No, o sea, sí y no. Un objetivo de este trabajo justamente era seleccionar los organismos mejor evaluados, ¿ya? Como para eventualmente seguir avanzando en una etapa de formulación, ¿ya? Sin embargo, me parece importante recalcar que nosotros, en el inicio de este trabajo, hicimos cultivo monospórico y liofilizamos. Todos los microorganismos recabados en este trabajo han sido depositados en la colección micológica del CEPAVE y también de la Facultad de Agronomía en la cátedra de fitopatología, que es lo que genera que eventualmente podamos presentar proyectos de investigación con los otros aislamientos, que no quiere decir. Ahora también hay un tema de acotar los trabajos y los presupuestos, los tiempos, los presupuestos, porque hacer análisis molecular de todos los aislamientos encarece mucho más la tesis que hacerlo con los seleccionados. Entonces, bueno, fuimos un poco encajando las posibilidades, entre medio acordar que vinieron 2 años de pandemia, o sea, hubieron cosas que no se pudo importar un montón de productos, entonces en esa adecuación también de la tesis y en que es el proceso mismo del trabajo, fuimos adecuando y por eso dejamos también al final lo molecular, porque también es uno de los procesos más caros. Entonces, pero eventualmente no descarto en ningún motivo seguir trabajando con los otros aislamientos seleccionados. Sin embargo, tanto en el estudio de promoción de crecimiento como en el estudio de cultivo dual, todos los aislamientos de metarrhizum recabado fueron estudiados, dado que eran 5, entonces en contraste con las 15 tricodermas. Entonces ahí había que un poco ir menguando la cantidad de tratamientos para ir analizando. Pero no descarto por ningún motivo seguir estudiando, trabajando con los demás aislamientos. De hecho, pueden salir cosas muy peculiares y muy buenas de otros microorganismos que no pasaron a la siguiente etapa porque no dieron buenos resultados con esclerotinia o con botrytis cinerea, pero quizás contra verticillium o fusarium o cualquier otro patógeno pueden ser los mejores. Entonces jamás quisimos descartarlo y por eso los preservamos. Muy bien, bueno, nada, felicitarte nuevamente, felicitar al grupo de investigación, al director, a las codirectoras por el excelente trabajo que ha desarrollado. Muchas gracias, Silvia, te agradezco mucho. Muchísimas gracias. Bien, la doctora Mónica Ricci. Bueno, Ricardo, felicitaciones por el trabajo que hiciste, felicitaciones por la exposición, la solvencia con la que lo hiciste, la tranquilidad, todas las dudas que yo podía tener, las resolviste con tu presentación, con lo cual yo no tengo preguntas para realizarte, además de, bueno, cómo has podido contestar las preguntas de las otras evaluadoras, así que en ese sentido lo único que me queda es felicitarte a vos y al equipo, porque has tenido la suerte de que te guiaran directores de una trayectoria muy importante, muy reconocida, como el doctor Wright, la doctora López Lastra y la doctora Mónaco, y eso en tu formación es muy importante. Y bueno, nos has traído buenas noticias, ¿sí? Que en el área metropolitana tantos productores agroecológicos que sean fuentes
¿sí? De tanta biodiversidad de microorganismos, ¿sí? Que se han utilizado esos reservorios que son tan importantes, ¿sí? Para el futuro de nuestros cultivos y la obtención de producciones saludables. Así que bueno, y también todo el abanico de posibilidades que se abren a futuro a través de esta tesis, ¿sí? De probar en otras enfermedades, de probarlos en otras plagas, ¿sí? No sé si ya lo han hecho, pero bueno, se abre un abanico de posibilidades muy grandes para probarlo, si bien, no, como dijiste vos, no fue muy elevado lo que se obtuvo en Mosca Blanca, pero está la posibilidad de probarlos en tantas plagas, ¿sí? Que tiene el tomate, ¿no? Ya vas a empezar con nemátodos y toda la posibilidad que se abre también a partir de todo esto de que vos comiences a formar también recursos humanos en estos temas. Así que bueno, y decir un bocadillo nada más que bueno, el tomate platense tiene mala prensa con la post cosecha, pero bueno, es uno de los pocos tomates que tiene sabor a tomate y aroma a Seguro, tomate. seguro, seguro. Muchas gracias, Mónica, por tus palabras, por tu evaluación, por el acompañamiento que hicieron también en este proceso desde un principio. Mi tesis justamente se vio afectada en la evaluación, dado que se bajó un evaluador en mitad del proceso. No sé cuál de ustedes fue la que entró después, pero también le agradezco mucho. Así que nada, mucha gratitud tanto a los productores, al equipo de trabajo que tuve yo, que me sentí completamente bendecido, tocado por la varita. Claramente para mí son uno de los profesionales de más alto renombre en Argentina, y para mí es un orgullo, un honor y no sé qué otra palabra de felicidad hacia ellos por haber trabajado con ellos, mis directores, y con mi equipo de trabajo, bueno, que los mencioné también, a Bruno, a Nicolás, a Patricio, que son parte importante de este trabajo, que en un momento fue un trabajo y una meta personal, y con el tiempo se transformó en una meta colectiva. Así que muy agradecido de todo el equipo, de la universidad, de todos los centros de estudio. Nada, agradecer nada más. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Y pues un logro fantástico, así que bueno, ahora proseguimos con, bueno, nos vamos a reunir en una sala aparte. Ahora las voy a invitar a Marcela, a Silvia y a Mónica, así elaboramos el acta, ¿sí? Y el cierre Yo estoy acá. luego de que se han reunido en una sala aparte, las tres jurados, la doctora Schneider, la doctora López y la doctora Ricci, han elaborado el acta que va a leer Silvia López. Bien. Procedo si están de acuerdo. Adelante. Muy bueno. En la ciudad de La Plata, el 13 de septiembre de 2024, a las 9 horas, se reúnen por videoconferencia la doctora Marcela Inés Schneider, la doctora Silvia Noeli López y la doctora Mónica Ricci, miembros del jurado evaluador de la tesis doctoral del ingeniero agrícola Ricardo Arturo Varela Pardo, con la presidencia de la Secretaría de Posgrado y Capacitación a Distancia, doctora Fernanda Gaspari. El jurado procedió a la sustanciación de la defensa oral y pública de la tesis titulada Aislamiento, Selección y Estudio de cepas de Tricoderma spp y hongos entomopatógenos nativos para el control de Botrytis cinerea, Sclerotinia sclerotiorum, Alotiales sclerotinaceae y Bemisia tabaci, Hemiptera aleirodidae, en cultivo de tomate, Solanum lycopersicum, con la dirección del doctor Eduardo Roberto Wright y la codirección de la doctora Claudia Cristina López Lastra y la doctora Cecilia Mónaco. La defensa oral del trabajo de tesis del ingeniero agrícola Varela Pardo fue desarrollada con claridad, solvencia, utilizando los medios audiovisuales adecuados y respetando el tiempo establecido para su exposición. Por otro lado, el doctorando respondió en forma clara y precisa cada una de las preguntas que le fueron realizadas por parte de este jurado, demostrando experticia en la temática abordada en su trabajo de tesis.
Por ello, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 del reglamento de la carrera de doctorado de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata, se propone la calificación de 10 sobresaliente. Muy bien. Muchísimas gracias. Felicitaciones al doctorando, que ahora es doctor, y a todos los miembros de su grupo, a sus directores y a sus codirectores. Felicitaciones, Ricardo, y al equipo de jurado que lo estuvo acompañando todo este tiempo, y los directores que están ahí también. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchas Felicitaciones. Felicitaciones y gracias. Felicitaciones a todos, y un gran gusto conocerlos a todos de parte mía, así que una linda experiencia y un excelente trabajo que me ha tocado evaluar. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias y quedamos a disposición para lo que necesiten. Se les va a enviar un certificado a todos y bueno, un futuro muy bueno y muy grande para vos, Ricardo. Gracias, nos despedimos Muchas ahora. gracias, doctora. Sí, Muchas gracias bueno, a todos. Muchas gracias a todos, al felicitaciones. jurado, a la Universidad de Plata por haber permitido que hagamos esto aquí, que podamos incorporar, inscribir a Ricardo y realizar todo el proceso de doctorado en la universidad. Bueno, al jurado, y bueno, espero, como decía Silvia, que podamos en algún momento interactuar. Así Con que todo estamos, gusto. Se va a estamos hacer un dispuestos a gran eso, placer así para que- nosotros. Y bueno, un gusto haber dirigido a Ricardo y haber compartido esta dirección con Claudia y Cecilia, que fue bueno, un trabajo muy largo, pero muy agradable y muy llevadero por el equipo. Bueno, Muchas gracias. Claudia, ¿querés decir algunas palabras? Bueno, yo quiero agradecer muchísimo a todos, a todas. Bueno, felicitar a Ricardo y agradecer a los colegas con los que fuimos directores de la tesis, un lindo equipo, la verdad que interactuamos muy bien. Agradecer también, como dijo Ricardo, a la posibilidad de los productores que a través de los proyectos de extensión que se dio esta tarea de recopilación, y a ustedes y a los evaluadores y a la Facultad de Agronomía. Y bueno, nada, estoy muy, muy contenta y no tengo más que decir. Gracias. Gracias a vos. Cecilia, ¿algunas palabras? Sí, yo la verdad que te felicito, a mí me encantó la presentación, yo no la había escuchado, el día que se reunieron yo no podía, así que me encantó, me pareció súper clara. Y la verdad es que te felicito por la paciencia, ya lo hablamos, y bueno, nada, te auguro lo mejor a partir de ahora. Y lástima que no nos podemos abrazar, Muchas pero gracias. bueno, va virtual. Un abrazo. Oh, ya festejaremos Muchas el Temuco gracias a en algún todos. momento. Nos vamos todos a por Chile. supuesto, ya será muy grande. Bueno, muchísimas gracias a todos. Felicitaciones y chao. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao, muchas Gracias. Nos gracias. vemos. Chao, chao. Éxitos. Chao, chao. Un gusto. Gracias a todos. Chao, hasta luego.